Mil gracias por también dejar en la parte de comentarios la autorización para grabar esta sesión. A continuación voy a dar lectura a la agenda y vamos a iniciar grabación del evento. Mari, ya está en grabación. ¿Ya está en grabación? Sí, señora. Listo. Bueno. Mi Marcia, compartes? perdón, Sí. y perdón a todos, pero pues creo que antes de empezar quiero pedir un favor especial y es si podemos hacer un minuto de silencio. Yo sé que nuestro tiempo está un poco limitado, pero que me parece importante que desde nuestra línea de investigación, que también trata temas importantes de esto que pasa con la violencia, el conflicto en nuestro país, podamos detenernos un minuto, pues por todo lo que ha pasado en los últimos días en la ciudad y pues en el país. Entonces, no sé si me permiten hacerlo. Si están de acuerdo, qué pena. De acuerdo. Perfecto, entonces Totalmente de acuerdo. voy a poner el tiempo, un minutico, por favor. Ya. Listo, muchas gracias. Mi Marcia. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Recuerden que les agradecemos por favor colocar en la parte de comentarios que ustedes aceptan la grabación. Vamos a dar inicio haciendo la presentación de la agenda para el día de hoy, que está de la siguiente manera. Esta es la presentación de la línea Diálogo y Memoria del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. En primera medida, dentro de la agenda está la presentación inicial, donde también les voy a presentar a los representantes de la línea, con la idea de que se responda a la pregunta cómo quieren ser recordados. Posteriormente vamos con un segundo momento que se llama Entre Memorias, en donde les vamos a presentar, vamos a trabajar alrededor de un cuento que nos habla de la memoria, el cuento de Guillermo Jorge Manuel José. Posteriormente viene nuestra compañera Marisabel Acosta haciéndonos una invitación a recordar a partir de ese cuento. Como cuarto punto vamos a tomarnos un café por la memoria, a conversar sobre algunos conceptos básicos que hemos venido trabajando en la línea de investigación Diálogo y Memoria. Luego vamos a escuchar un paisaje sonoro en donde hay multiplicidad de voces son voces de docentes, investigadores y de una víctima del conflicto armado en Colombia, que nos traen mensajes sobre qué significa el diálogo, qué significa la memoria y cuál es la importancia, además de la paz, en el caso específico de Ciro Galindo, quien es una de las personas que nos acompaña en ese paisaje sonoro. Ciro Galindo, víctima del conflicto armado y de quien hablaremos más adelante, protagonista del documental Ciro y yo. Luego viene la presentación de la línea de investigación Diálogo y Memoria del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo y finalmente una sesión de preguntas y comentarios. Así pues, para iniciar esta primera parte, entonces, del desarrollo de la agenda, quiero pues comentarles que la línea de investigación Diálogo y Memoria inicia sus primeros pasos hace un año. Y hoy estamos aquí para conversar sobre el camino recorrido, entendiendo que estamos en un proceso de aprendizaje continuo
y hoy presentar la línea para nosotros es fundamental, por lo que implica la fecha, el 11 de septiembre. Y no nos referimos exclusivamente a lo acontecido el 11 de septiembre de 2001, con los atentados en Nueva York y Washington, sino lo que significa para eso que Elizabeth Yellin ha llamado las memorias de la represión en el Cono Sur. El 11 de septiembre es un día cargado de significados. Del 2011, perdón. Pues en ese sentido, es importante entonces pensarnos en las luchas por la memoria, en los olvidos que se han generado y en qué implica entonces la memoria para nuestras sociedades. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Voy a presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy. Está Jairo Gómez, quien quiere ser recordado por su amor por la educación, por ser un buscador incansable de la verdad y un maestro que educa con el corazón. Marisabel Acosta quiere ser recordada como una persona que promueve acciones de solidaridad y equidad a través de la lectura, de la educación y del compartir con otros. Alejandro Nova quiere ser recordado como un profesional apasionado y que siempre tuvo una voluntad férrea para llevar a cabo sus proyectos y darle lo mejor a sus estudiantes. Mari. John Estrada, educador popular y sujeto que se piensa barrio adentro, gestor cultural que desde múltiples espacios construye posibilidades. César Pulga, profesor de primaria, quien en un intercambio de narrativas con niños y niñas intenta construir futuros posibles en su contexto próximo y de esta manera pensar en una sociedad que permita que ningún niño o niña tenga que vivir la violencia como la forma de contar su historia de vida. Y finalmente, Marcia Márquez, quien les habla, quiere ser recordada como una trabajadora social con un fuerte compromiso social que ama con intensidad la vida, una soñadora y constructora de paz, una mujer amante de la naturaleza y de la humanidad. Bienvenidas y bienvenidos pues a este espacio, el conversatorio de la línea Diálogo y Memoria. En segunda instancia, les vamos a presentar el cuento de Guillermo Jorge Manuel José María. Qué pena, pero no escucha nada. Hola, no se escucha absolutamente nada. Disculpen, no se escucha. Hola, qué pena, un momento. ¿Pero sí pueden ver la pantalla? Sí, la Se ve, pantalla. pero Sí, no la se pantalla escucha. se ve, Ah, pero sí. no se escucha. ¿Y así? Guillermo Jorge Manuel José, escrito Sí, se escucha un poquito lejos, pero ya se escucha. Se Bien, escucha entonces bajito, Mari. lo ¿Se voy a puede volver a subir un poco el poner. volumen? Es que es el audio, pero pues lo tengo todo. Una oportunidad es compartir el enlace en el chat. Un momento. Ahora sí se escucha mal. ¿Se escucha? Bien. escrito por Mel Fox. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. ¿Y saben? Ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano. Y también al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que era loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera y caminaba con bastón de madera. Y admiraba al señor Tortosa, Escalante, que tenía voz de gigante. Un día Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana.
Pobre viejecita, dijo su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita?, preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido la memoria, dijo su papá. Lo que no es raro, dijo su mamá. Después de todo, tiene 96 años. ¿Qué es una memoria?, preguntó Guillermo Jorge. Es algo que se recuerda, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano, que tocaba el piano. ¿Qué es una memoria?, preguntó. Algo tibio, mi niño, algo tibio. Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo muy antiguo, muchacha, algo muy antiguo. Fue a ver al señor Arrebol, que era loco por el béisbol. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace llorar, jovencita, algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con bastón de madera. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo, algo que te hace reír. Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo precioso como el oro, algo precioso como el oro. Entonces Guillermo Jorge Manuel José regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en una cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol, que era preciosa como el oro. Y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calientico de debajo de una gallina. Entonces, Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa, una por una. ¡Qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas!, pensó la señorita Ana, y comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una concha a su oído y recordó el viaje en tren a la playa, hace muchos años, y el calor que sintió con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor, que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta y recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y cómo se había reído con la boca llena de avena. Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron, porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía 4 nombres y ni siquiera era muy grande. Ahora Marisabel Acosta, a partir del cuento, que es un cuento además narrado por jóvenes de un semillero de investigación escolar al cual pertenece el profesor Jaime o quien lo dirige. Jorge Manuel José. Perdón. Tranquila, no te preocupes. Entonces ahora vamos, Marisabel nos va a hacer una invitación a recordar a partir de este cuento. Mari, tienes la palabra. Bien, gracias. Bueno, esta historia maravillosa es escrita también por una maestra, Men Fox, y nos presenta diferentes perspectivas que pueden tenerse frente a la memoria. Para algunos denota alegría, para otros tristeza, otros la asocian a algo antiguo, pero también algo tibio. Y por último, algo precioso como el oro. Desde la línea de diálogo y memoria, reconocemos todas estas concepciones y en esta historia queremos resaltar algunos elementos que consideramos también como clave. 1, la empatía, que nos recuerda estar con el otro, escucharlo, acompañarlo, apoyarlo. 2, la bondad, que a su vez implica reconocer una necesidad del otro y buscar apoyarlo. El diálogo como estrategia de comunicación, cercanía, respeto por las vivencias del otro
y en este caso por los recuerdos. La colectividad como una mano amiga que siempre encontraremos en el otro para construir juntos. Y por último, la importancia de los objetos, olores, palabras, historias y todo aquello que nos hace recordar, que nos permite nunca olvidar. Una memoria desde lo colectivo. Marcia. Igual aquí creo que cada uno desde esta historia bella puede tomar diferentes elementos, simplemente queríamos como resaltar eso que consideramos clave desde la línea, pero seguro cada una de las letras que están en este cuento nos toca de alguna manera a cada uno. Y vemos también entonces cómo hay diferentes formas de recordar, como lo decía María hace un momento, ¿no? Los sonidos, las palabras, esas narraciones, una fotografía, son esas cosas, esos instrumentos que nos permiten evocar, esos artefactos de la memoria que nos permiten evocar esas situaciones del pasado para traerlas aquí al presente. Bueno, ahora los invitamos a que nos tomemos un café por la memoria. Les invitamos a compartir un café a la distancia para hablar de los elementos teóricos que hemos ido construyendo en la línea de investigación Diálogo y Memoria. Y pues en esta primera parte voy a iniciar yo. Un segundo. También irles recordando que desde este momento y en el transcurso del diálogo podemos ir escribiendo acá las preguntas o comentarios que tengamos para que al final ya podamos compartirlos pues a todos. Bueno, como venía diciéndoles, la línea de investigación Diálogo y Memoria se creó hace un año justamente, surge en el marco del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, a partir de los intereses de algunos de los integrantes que mostraban un especial interés por la construcción de la memoria colectiva. ¿Qué pasaba con la memoria colectiva frente al conflicto? ¿Qué pasa con la memoria colectiva frente al conflicto armado? Entendiéndola como una compiladora de narrativas que en algunos casos es violenta, pero también hay otras formas de pensarnos la memoria. En este caso, estamos pensando también en esa memoria, en la memoria de las víctimas, en aquellos que no han podido, incluso por las situaciones mismas de nuestro país, poder narrar los sucesos que les han acontecido en muchas de las regiones de nuestro país. Por eso es tan significativo además ese primer minuto de silencio al que Mari nos invitó, porque también en esta memoria hay silencios, esos silencios que han hecho que muchas de las víctimas se hayan quedado sin poder contar sus historias, y es un homenaje a todos, a ellas y a ellos, a quienes infortunadamente han tenido que ver, han tenido que vivir en carne propia las situaciones violentas en nuestro país. Es así entonces como nos pensamos en que la memoria también nos permite construir un tejido social que contribuye a esa construcción de la paz anhelada, pero una paz que no significa el silenciamiento de los fusiles, sino la posibilidad de empezar a pensarnos en una Colombia distinta, una Colombia más equitativa, una Colombia que permita generar las condiciones para que todos y todas podamos vivir en condiciones igualitarias. Atendiendo pues al reconocimiento de los derechos humanos. Jairo. Dentro de todo el proceso que nos menciona Marcia, pues es importante mirar, bueno, hoy hace un año algunos se han sentado a tomarse un café, ¿cierto? Entonces, hoy ese es nuestro homenaje para los que hace un año estaban acá, los que pueden tener su café en la mano, entonces los invito para que lo vayan tomando. Acá yo me lo voy tomando para que vayamos compartiendo a la distancia. Y es que dentro de este proceso que hemos realizado de memoria, pues hemos partido de mirar que dentro del proceso que hubo a nivel nacional, pues surge ese proceso de hagamos una apuesta por la Cátedra de Paz, y dentro de esa apuesta por la Cátedra de Paz, una línea que surge, que es la línea de la memoria. Y entonces nosotros como colectivo dijimos, bueno,
de qué manera nosotros aportamos, ¿sí? De qué manera podemos nosotros aportar para que esas tareas que se ejecutan a nivel nacional, pues de qué manera podemos aportar a ese cambio que se debería realizar en el país. Y entonces nosotros empezamos a reunir y a pensar unas ciertas categorías que pudiéramos abarcar. Y dijimos, bueno, esas categorías que podemos abarcar, pues vamos a tratar de investigarlas y ha sido una tarea difícil. Todos pues tenemos nuestros trabajos, sacamos nuestro tiempo para hacer este tipo de procesos y dijimos, bueno, nuestro campo de acción parte de el elemento educativo, parte del campo de la educación, del contexto educativo, porque en él reconocemos que hay un elemento importante para el desarrollo del país. Y entonces dijimos, bueno, dentro de esta línea de diálogo y memoria, ¿qué elementos podemos resaltar? ¿Qué elementos vamos a abordar? ¿Qué elementos vamos a trabajar? Y entonces nosotros pensamos y definimos algunos elementos que en este caso pues vamos a abordar hoy algunos someramente y dijimos, bueno, vamos a hablar de diálogo y de memoria, que es nuestra línea, pero dentro de esta memoria vamos a hablar de una memoria histórica y de una memoria colectiva, de la alteridad, las verdades y la empatía, entre otros temas que obviamente se podrán abordar y que de pronto en el futuro muchos de los que están acá hoy nos podrán acompañar. Y entonces, en esa línea, empezamos a hablar del elemento del diálogo. Y ese diálogo como un elemento que nos permite conocer el mundo. No sé si alguno de mis compañeros quisiera mencionar algo acerca de ese diálogo que hemos empezado a abordar y acerca de ese concepto del diálogo. No sé si de pronto John, César, Marcia. Bueno, si ustedes quieren, yo le tomo la palabra a mi compañero Jairo. Bueno, un café. Un café, sí. Yo no tomo café, yo tomo té, pero ya lo tengo calentando. Entonces, bueno, para iniciar esto, a mí me parece bien interesante que comencemos con la categoría diálogo. Digamos que cuando nosotros hablamos de diálogo, estamos hablando de un acto comunicativo. Y ese acto comunicativo lo que permite que las personas comiencen a expresar lo que ha pasado en sus vidas. En este punto hay que establecer, digamos que una diferencia bien importante que existe cuando hablamos de los hechos del pasado. El primero es el de la historia, el que conocemos como la historia y como una forma de establecer cátedras escolares. Y esta forma de narrar se constituye como en una manera de hablar de lo oficial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros asistimos a esas narrativas que construyen la historia, pues nos encontramos que son narraciones estáticas, y estáticas en el sentido de que son inamovibles, que no se cuestionan, que ya están ahí. El ejemplo clásico de los héroes de la patria que terminan constituyéndose como en aquellas personas que se convierten en el modelo de ciudadano. Y eso nadie lo cuestiona. Entonces tenemos a un Bolívar, tenemos a un Santander, pero digamos que la academia los cuestiona de otras formas, pero cuando estas narrativas llegan a la escuela, digamos que la escuela es el lugar en el que muchos de los que estamos aquí confluimos, esas narrativas terminan convirtiéndose en algo estático, inamovible. Pero cuando hablamos de memoria, ahí entra la categoría diálogo a trabajar fuertemente. ¿Y por qué es el diálogo? Porque cuando nosotros, y como lo decía en un principio, hablamos de un acto lingüístico, como de una acción, entendemos que no hay nada que esté por fuera del lenguaje, pero este lenguaje, y esto lo dice Ricoeur cuando habla de la fenomenología de la memoria, y es que esa clase de narrativa lo que está expresando es la experiencia. Entonces, cuando nosotros entramos en un diálogo, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros intercambiamos ideas, en realidad estamos intercambiando también nuestras experiencias. Y llegar a intercambiar esas experiencias, al final de cuentas, lo que permite es que nosotros hagamos un eco del pasado, pero desde lo que nosotros sentimos y vivimos. Por ejemplo, hoy, el café. El café se convierte en esa excusa para hablar, para charlar. Y ahí es donde está la diferencia, porque cuando entra el diálogo, nosotros comenzamos a contar toda nuestra experiencia, y nuestra experiencia tiene una narrativa, y esa narrativa está cargada de un sentido, y ese sentido lo damos nosotros. Por eso no podemos hablar de memoria sin hablar de diálogo.
porque la memoria y el diálogo están tan íntimamente relacionados en el sentido de que permite que la memoria juegue en la manera en que nosotros entendemos el mundo. Yo no sé si estoy siendo muy enredado, pero lo que yo intento decir es que mientras en la historia nosotros podemos contar cosas que son inamovibles, son estáticas, en la memoria entra la experiencia y comenzamos a contar esas cosas que nos emocionan, que están dotadas de significado y que ya para el caso puntual de el pasado reciente, pues permite que las personas que han sido víctimas en contextos de violencia nos puedan contar qué es lo que han vivido. Entonces, por eso creo yo que intento abrir la discusión hablando de diálogo cuando digo que es lo que constituye la emoción a la hora de contar hechos del pasado. Bien, dentro de lo que menciona César, hay un elemento muy importante que nosotros veíamos al final de nuestros diálogos, ¿sí? Entonces, ese era el elemento de que el diálogo, decíamos nosotros a partir de Freire, que no hay un diálogo sino hay un profundo amor al mundo y a los hombres, decía Freire. Y además, dentro de este contexto de la escuela, pues hablábamos de que hay un elemento donde el profesor y el estudiante, pues hacen un acto conjunto que es de reconocimiento, ¿sí? Entonces, en este acto de reconocimiento, decimos, bueno, nosotros somos protagonistas de esta historia y entonces al ser protagonistas de esta historia, pues somos constructores de tejido social. Y en esa línea hemos decidido también decir, bueno, y entonces abarcando esta primera línea de lo que es el diálogo, también tendríamos que hablar de la memoria, ¿sí? Y entonces nosotros decíamos, bueno, o hablamos de la memoria o hablamos de las memorias. Y ese es un tema que también se ha alargado y que se seguirá alargando y del cual habrá muchos protagonistas y habrá muchos quienes intervengan en este diálogo, en este proceso. Y de esa manera, pues podemos ver primero un elemento que abordamos, que es el elemento de la memoria y la historia. Y dijimos cómo, y tratamos de determinar cómo esa historia que aparece en ocasiones, riñe con la memoria colectiva. Sí, porque esa memoria, eso lo que es la parte de la historia, se conserva como algo único y en ocasiones proviene de voces, por digámoslo entre comillas, autorizadas, mientras que la memoria radica en las personas, en los relatos, en diferentes tiempos y espacios, y de ahí que la memoria sea tan valiosa, de ahí sea tan rica para que nosotros podamos analizar y empezar a desarrollar un trabajo en torno a ella. Pero no solamente hablamos de la memoria de la historia, sino que también hablamos de una memoria colectiva. Efectivamente, ¿no? Frente al tema de la memoria colectiva, cabe señalar en primera instancia que es un tema de gran complejidad, ha sido debatido y tomado como objeto de estudio por múltiples disciplinas, y en estos debates, una de las autoras, Elizabeth Jelling, por ejemplo, enmarca sus investigaciones de los trabajos de la memoria a partir de una serie de preguntas. ¿Cómo está presente lo social en los procesos de memoria? ¿Cómo se recuerda? ¿Cuándo se recuerda? ¿Y cómo la memoria se ancla a los factores culturales? En palabras de Jelling, la capacidad de recordar u olvidar es singular. Cada persona tiene sus propios recuerdos que no pueden ser transferidos a otros. En esta singularidad de los recuerdos y la posibilidad de activar el pasado en el presente, ¿sí? ¿Y cómo activamos ese pasado en el presente? Como lo decíamos hace un momento, con un objeto, cuando vamos por la calle y escuchamos una melodía que nos evoca ese pasado, entonces estamos trayendo ese pasado aquí al presente continuamente. La memoria como presente del pasado, en palabras de Riquet, lo que define la identidad personal y la continuidad del sí mismo en el tiempo. Riquet relaciona la memoria con la narrativa.
Se escucha una interferencia. Bueno, Riquet relaciona la memoria con la narración, que se hace significativa con la experiencia, un poco como ya nos lo mencionó hace un momento el profesor César. Esa experiencia, eso que nos ha pasado, lo evocamos, lo transmitimos a través de la narrativa y ahí está presente la memoria. La memoria es incorporada a la identidad porque la comprensión que podemos tener de nosotros mismos es ante todo narrativa y temporal, ¿sí? ¿Cómo nos construimos nosotros en nuestra identidad personal? A través de esa narrativa, cuando empezamos desde pequeños a escuchar las historias de esos otros que nos van contando qué pasó en nuestros territorios, quién es nuestra madre, quién es nuestro padre, quiénes son nuestros abuelos. Así vamos creando la identidad, incluso cuando somos nombrados. Cuando somos nombrados hombre, mujer, cuando nos ponen un nombre, todo eso tiene una serie de implicaciones y de significados muy profundos, ¿no? Esas memorias que se van gestando desde la narrativa, desde ese ser pequeño, desde cuando somos pequeños, perdón, eso crea identidad. Y eso está vinculado también a esos marcos sociales de la memoria, que también los menciona Holbach, que son a partir de que crecemos en este espacio está lleno también de rituales, está lleno de una serie de concepciones culturales, de unas instituciones como la familia, la religión, y todas estas ideas, memorias, narraciones, son las que nos configuran finalmente. No sé si César o Jairo me quieran complementar, o Alejandro. Yo te tomo ahí la palabra un momento, Marce, y es que cuando venimos hablando, y es muy bonito lo que mencionas, de los marcos sociales, donde se habla de esos elementos que conforman realmente y que arman ese gran marco de la memoria. Todos esos elementos pues se enriquecen a partir de las vivencias propias y de las vivencias colectivas, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a encontrar que existen diferentes tipos de relatos, ¿sí? Obviamente que la intención, desde la que venías mencionando, de estos relatos tiene que ver con que se haga un aporte como tal a la sociedad. Y nosotros desde la escuela tenemos también que retomar, como lo dice Yelin, esas prácticas de resistencia frente al poder, ¿sí? Entonces, que estos elementos deben tener cabida en la escuela, ¿sí? Porque es una escuela que no asume simplemente el relato oficial, sino que es una escuela que hace una práctica de resistencia frente al poder, porque es una escuela que construye esos relatos oficiales para darle también cabida a los relatos de resistencia y a las memorias que en ocasiones han sido silenciadas. Y por eso es que desde ahí hemos amarrado como todos estos elementos y hemos empezado a pensar, bueno, cuando yo escucho esas memorias que han sido silenciadas, yo realmente me estoy poniendo por un momento, estoy centrándome por algún momento en mí mismo, o también estoy pensando en el otro. Y ahí en ese momento empezamos a pensar en la alteridad, y en esa alteridad como un elemento supremamente importante que parte de ese diálogo y que el profesor Alejo nos va a comentar un poquito acerca de esa alteridad como un elemento tan importante, y como vemos ahí en la frase, si recibimos las verdades de los otros, habremos llegado a una verdad construida con el amor a los otros. Yo quisiera agregar un elemento a lo que dijiste antes de darle paso a Alejandro, y es pensar justamente que incluso en este momento en nuestro país estamos en una puja por las memorias, ¿no? Es decir, si vamos a hablar desde la voz de la oficialidad o si vamos a hablar desde la voz de las víctimas, ¿dónde están esas miradas frente a la memoria? ¿Qué queremos entonces que esos otros, que esos nosotros también pensemos o construyamos sobre esas miradas de nuestro país? Por eso es tan importante pensar en la memoria, en las pujas y en los olvidos, ¿no? En las pujas por la memoria, pero también en los olvidos, en esos olvidos, algunos de los cuales son intencionados. Hay una intencionalidad detrás de esto, por supuesto. Alejo.
Bueno, buenas tardes a todos. Cuando tocamos la alteridad es cuando este café se nos empieza a poner bien amargo. Vimos a aprender, pero no necesariamente el café siempre tiene que ser dulce o el aprendizaje tiene que ser dulce. Esta cuestión se pone bien amarga, ¿por qué? Porque, o sea, Colombia debería aparecer como antónimo de alteridad en el diccionario. Pero bueno, eso se lo dejamos a la Real Academia. Por el momento les puedo decir que la alteridad se da cuando tal vez toda posibilidad y toda intensidad en el cambio de relaciones sociales pueda depender de ese acto sincero, honesto, que consiste en acallar nuestras preguntas sobre el otro y comenzar a percibir las preguntas que son del otro. Señor maestro, deje de preguntarse, deje de hacerse preguntas desde su perspectiva y empiece a percibir las preguntas de sus estudiantes. Señor investigador, deje de preguntarse sobre las comunidades y empiece a percibir las preguntas que son propias de las comunidades, porque las comunidades son las también tienen preguntas, también tienen perspectivas, también tienen versiones, experiencias, y que, como decía Marcia, han sido acalladas por la memoria histórica y por una verdad oficial. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es esa, cómo se come esa vaina de la alteridad? Entonces, primero que todo, entonces, es tener en cuenta las preguntas del otro. Bueno, y entonces, ¿qué es la alteridad? La alteridad la alteridad es algo, una idea un tanto disociadora, que no es todo lo que no es tanto lo que no somos, sino tal vez todo aquello que aún no hemos sido capaces de ser. Es reconocer en el otro todo lo que no hemos sido capaces de ser. En este momento en Colombia se evidencia una falta total de alteridad, porque no hemos sido capaces de ser solidarios, no hemos sido capaces de ser tener un sentido de pertenencia y un sentido de responsabilidad sobre la vida del otro. Hablamos de la vida como si fuera cualquier cosa y pensamos que la única manera de llegar a una verdad es imponiendo mi verdad sobre la verdad del otro. Y no necesariamente no se da el diálogo, sino que simplemente se anula al otro. No hemos sido capaces de ser empáticos con los demás, no hemos sido capaces de apropiarnos de nuestra responsabilidad como sociedad civil, lo cual se evidencia en los últimos desmanes que se han presentado. Entonces, básicamente, al pensar la alteridad, debemos pensar, oiga, ¿qué no he sido capaz de ser? Porque obviamente todo cambio empieza por sí mismo. Tal vez también la alteridad es todo aquello que no sabemos. Ahí yo quiero poner también una cuestión con las redes sociales. Es muy fácil hablar del conflicto, de lo que pasa con los líderes sociales, de los conflictos en Arauca, de los conflictos en Cauca, los conflictos en el Urabá antioqueño, desde las redes sociales y decir que todo aquel que nombra una verdad o que todo aquel que nombra el conflicto es tal vez una persona revolucionaria o ese vocablo que es tan malo, llamado, o sea, como un mamerto, digámoslo así. Pero es que lo que pasa es que una cosa es vivir la realidad que se vive en esos departamentos y otra cosa es juzgar desde el computador. Una cosa es vivir la violencia, sufrir en carne propia las masacres, y otra cosa es tener una vida del trabajo de la casa al trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita la violencia sí está llegando a las grandes ciudades. Ahora sí les afecta, ahora sí les dice, oiga, es que la policía es abusiva, oiga, sí, pero no rayen los CAIs. Pero lo que pasa es que no saben cómo reaccionar porque hasta el momento la violencia no les había tocado. Entonces tenemos que tener dos ideas sobre la alteridad. Es lo que no hemos sido capaces de ser y lo que no sabemos. Por tanto, para terminar con esta cuestión, les hago muchas preguntas.
La alteridad entonces, y si la alteridad entonces fuera interioridad, es decir, que para uno comprender al otro, tiene que comprenderse primero a sí mismo y detectar y aceptar lo que no sabe y aceptar lo que no ha sido capaz de ser, sí, y mirar también y reconocer los otros que nos habitan. Es decir, mucha gente con el modelo europeizado, europeizante, piensa que tiene ciertos rasgos de ellos, pero usted también tiene todos los rasgos de todos los rasgos culturales de todos los componentes del colombiano. Recordemos que a mí me enseñaron, por ejemplo, en sociología, que este país, esta nación, culturalmente son 5 países en uno. Entonces tenemos que empezar a pensar en la heterogeneidad, en reconocer nuestra pluralidad. Y también la imposibilidad de transformar nuestra realidad en una temática y tematizar al otro. Es decir, incluirlo en nuestros relatos, reconocerlo en nuestros relatos. No porque el conflicto no nos haya tocado, no significa que no exista un conflicto. Y por último, ¿pero cómo se van a solucionar todas esas preguntas sobre la alteridad? Sencillo. Sencillo, la respuesta es sencilla, pero llevarla a cabo es compleja. Dice así: nuestro amor por la verdad se conoce más que nada en la manera que tenemos de recibir las verdades que otros nos ofrecen. Entonces dejamos realmente traslucir si realmente amamos la verdad o nos amamos a nosotros mismos. Creo que llevamos más de 200 años amándonos a nosotros mismos. Y realmente es tiempo de recibir las verdades, las perspectivas y las costumbres que otros nos ofrecen. Reconocernos en nuestra heterogeneidad y poder desatar ese nudo gordiano que se llama Colombia. Entonces, muy bien. Que recibamos la verdad del otro. Yo quiero retomar un elemento, Jairo, si me permites, de lo que estaba diciendo ahorita Alejo, y es que me quedé pensando en esa idea del anular al otro y de la necesidad de reconocernos desde nuestra pluralidad. Y evoco algunos casos específicos de Colombia, por ejemplo, el exterminio de la Unión Patriótica, entre otras cosas. Es como ha sido tanta esa dificultad por reconocer al otro, que cuando un otro piensa distinto, cuando un otro hace distinto, la respuesta que se ha dado es el anular a ese otro distinto. Y creo que lo que tenemos es que pensarnos también en las posibilidades de transformar ese tipo de historias que nos han marcado fuertemente, no solamente con el caso de la Unión Patriótica, sino de muchos otros casos. Veamos el caso también de los líderes sociales, que en este momento, ya desde la firma de los acuerdos de paz a hoy, van en mil han sido los líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz hasta el día de hoy. Lo dejo como una puesta ahí para que no la pensemos y que pensemos en que pensar en 1000 personas, no 1000 historias, 1000 familias, no son cifras, son seres humanos. Somos seres humanos. Dale, Jairo. Muy bien, gracias Marcia y gracias Alejo, gracias César, a todos los que hemos estado, a Mari, que está también aquí, y al profe John, que hemos sido como quienes hemos representado ya la línea. Decirles que ustedes nos ven acá muy peinaditos a la distancia con nuestro café, pero nuestros debates han sido bien álgidos. Los escenarios de reflexión no se construyen hablándonos bonito unos a los otros, no se construyen cuando yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcia y Marcia está de acuerdo con lo que dice Alejo, sino que por el contrario, desde esos disensos es que realmente construimos, pero construimos pensando en el otro y entendiendo que las ideas del otro son verdades también, y que mientras que yo miro un 6 y el otro mira un 9 y el de al lado mira una G, todos tenemos la razón. Estamos llamados a construir un nuevo país, estamos llamados a construir un nuevo país donde se valore ese esfuerzo que se ha realizado, que esa paz que estamos buscando no se quede en el papel, sino que sea una paz que realmente la podamos vivenciar y que podamos construir a partir de nuestras diferencias. Ahí vamos con nuestra línea.
con nuestro proceso. Ahí vamos con algunos otros elementos. Los invitamos para que cuando salga la revista que presentaron el día de ayer, que no sé si ahorita Marcia o alguno me recuerda exactamente el nombre que se me olvidó, y el libro del colectivo, puedan leer tanto el artículo Colectiva. Transformación Colectiva. Ahí va a estar uno de nuestros artículos y en la línea en el libro del colectivo también va a salir uno de nuestros, pues va a salir todo este planteamiento como nuestra base de la línea. Invitarlos a todos para que hagan parte de esta línea tan bonita que nos deja mucho, mucho que pensar y que es una muestra también de amor por ese cambio, por ese crecimiento, por ese país, que todos somos protagonistas de este cambio. Bueno, y entonces siguiendo en esta línea de pensarnos y repensarnos, queremos traer aquí algunas otras voces de quienes nos han acompañado en la línea de investigación, diálogo y memoria, esas voces plurales, justamente porque eso es lo que debemos evocar en nuestro país. Y para ello les traemos un paisaje sonoro, donde aquí intervienen las voces de maestros que participan en la línea de investigación, investigadores, y también la voz de el protagonista, como les dije al principio, del documental Ciro y yo, Ciro Galindo, hablándonos también de la necesidad de construir paz en nuestro país. La investigación y la pedagogía tienen un espacio y un tiempo concreto, en este caso Colombia hoy. Una Colombia que pide a gritos que cese la violencia, las masacres, y frente a ello, como herramienta de transformación de esta absurda realidad, el diálogo se debe imponer a la violencia. Y la memoria debe hacer posible decir, nunca más. ¿O de qué investigación estamos hablando? ¿O pedagogía para qué y para quiénes? Es importante abordar los temas de diálogo y memoria en los procesos investigativos y pedagógicos porque al dialogar sobre un pasado en común se incorpora la experiencia, construyendo identidades que otorgan sentido de pertenencia, aportando los procesos sociales. Es trascendental recordar para que los estudiantes puedan discernir qué se debe retomar y qué no del pasado, y así crear nuevas comunidades, marcando los horizontes, sus normas, sus explicaciones y sus lecturas del presente, puesto que permite aprovechar las lecciones del pasado para comprender situaciones nuevas. Considero que es importante el diálogo y la memoria en nuestros procesos pedagógicos, ya que debemos traer el pasado a nuestras aulas en la actualidad para poder examinar y volver a repensar aquello que nos ha constituido como sujetos, como pueblos, y sobre todo que nos haga conscientes de lo que somos hoy y sobre todo de lo que podemos llegar a ser. La memoria del mal es una tentación del bien. Es el título que le ha dado el filósofo Todorá a todos sus trabajos sobre memoria. Y donde con su frase célebre nos está diciendo: hay que inscribir en la memoria colectiva el mal sufrido para darle una nueva oportunidad al porvenir. Esta obra me ha impactado para aplicarla a Colombia, nuestro país. Nuestro país viene viviendo una guerra estructural por más de 50 años, o quizá desde la conquista. Las violencias nos acompañan. Las flagrantes violaciones de derechos humanos nos han llevado a un lastre de sangre, donde tenemos un legado cultural violento, donde hay que transformar la sociedad a partir de la memoria y del diálogo, haciendo sensibilidad y haciendo memoria para los sin memoria. La investigación y la pedagogía se enriquecen con prácticas poéticas y filosóficas de libre pensar,
donde el diálogo y la memoria están en el centro del quehacer cotidiano. En el contexto nacional, es muy importante que éstas contribuyan a la defensa permanente de la paz y de la justicia social. Los líderes, la academia, los artistas, los científicos y todas las fuerzas democráticas debemos unirnos para pasar la página de la violencia y de la corrupción. En ese sentido es fundamental conocer la verdad del conflicto armado y generar la reparación a las víctimas. Considero que el diálogo y la memoria se constituyen en elementos claves al momento de realizar procesos de reflexión e investigación, sea en lo educativo o cualquier otro aspecto de la vida social, debido a que permite renovar y mantener vigente la realidad de los acontecimientos, es decir, posibilita que los ciudadanos fortalezcan competencias en las que se vincula el desarrollo de un pensamiento crítico, o sea, el análisis del contexto a través de diversas miradas, con procesos de empatía, en sentido de diálogo de perspectivas y comprensión de la realidad del otro. Este tipo de competencias genera que los individuos se sientan parte de contextos sociales e históricos, aun cuando estos sean ajenos a su inmediatez. El compromiso ético y político que como sociedad tenemos con la finalización del conflicto armado y la construcción de paz nos lleva a la necesidad de ampliar el nivel de memorias que existen en este país, de los diferentes actores que han vivido, que han resistido el conflicto armado a lo largo de todos estos años. Para eso es importante procesos investigativos y procesos pedagógicos que puedan ampliar esos diálogos a través del arte, a través de la academia, a través de la cultura, y puedan enriquecer las memorias que ofrece este país para la comunidad. El mensaje para todos los jóvenes: que estudien, que no se dejen guiar por los caminos que los llevan a la perdición, que es mejor hacer las cosas bien, buscar por todos los medios la paz, la reconciliación. Tenemos un país demasiadamente lindo por donde uno ande, no es sino cosas hermosas. Entonces, ¿cómo no estudiar para poder cuidar lo que tenemos y pensar que las armas solamente nos dejan destrucción, pobreza, todo lo que queramos pensar en cosas de terror? Eso es lo único que nos deja la guerra. La guerra no nos deja nada bueno. Y si vivimos en un país que lo queremos, ¿por qué no lo vamos a cuidar? ¿Por qué no nos preocupamos por lo que tenemos? Entonces, los invito para que quienes estudian no se arrepientan del estudio y sigan adelante, que la mejor herencia que puede haber en el mundo es el estudio, capacitarse uno en todos los sentidos. A eso invito a la juventud y nada de formar, dejarse influenciar por cosas que no van a ninguna parte buena, sino que nos llevan a la perdición. He sido una persona que he sufrido mucho, pero gracias a Dios estoy vivo, haciendo resistencia, ayudando a la conservación de los recursos naturales, a todo lo que tenga que ver con cosas que nos beneficien y que podamos transformar un país donde lo podamos disfrutar al máximo. Hay muchas propuestas que hacen, pero propuestas que no nos llevan a algo bueno, sino son propuestas que nos llevan a la drogadicción, a conformar grupos donde lo que tenemos
de garantía de la muerte. Entonces a eso no, ni por nada del mundo. Siempre es lo mejor para nosotros y para la construcción de un país que necesita mucho de todos los jóvenes y de toda la gente. Y bueno, los invito, Dios me los acompañe y me los guíe por el mejor camino. Todos los colombianos, los profesionales, especialmente los docentes e investigadores, no solo los dedicados a las ciencias sociales, tenemos el compromiso de contribuir a la reconciliación y al restablecimiento de la paz en Colombia. Para ello, considerando nuestra coyuntura política y social, es importante que a través de la pedagogía y la investigación se ejercite y promueva la memoria como un derecho humano, para que se convierta en un ejercicio cotidiano, donde no primen las versiones oficiales, sino que se tenga un compromiso con la verdad y la justicia, como parte de una sincera reparación a las víctimas y especialmente para garantizar la no repetición y así lograr que los ciclos de violencia que nos azotan cesen. A su vez, todos debemos promover el diálogo como base para construir en el respeto. Y la violencia que nos ha dejado muerte, terror, destrucción, y todavía hay gente que insiste en la guerra. Yo no sé por qué, Dios mío. Entonces, vean lo tan lindo que tenemos, que Dios y la naturaleza nos ha regalado para que lo disfrutemos, no para que lo destruyamos. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Bien, pues este es nuestro paisaje sonoro. Muy bien. Las historias. Números y juguetes. Perdón. Las voces múltiples. Tranquila, no te preocupes, Mari. Esto pasa en muchos lugares. Bueno, las múltiples voces que esperamos sean y sigan siendo escuchadas en un país donde muchas han sido silenciadas. A continuación, entonces, vamos a hacer la presentación propiamente de la línea. Mari, entonces te damos la palabra. Bien, bueno, a partir de este mensaje tan poderoso que nos han compartido nuestros compañeros, queremos también decirles que este grupo nace justamente por ese interés de aportar en la construcción de una sociedad que reflexione sobre la violencia, la memoria, el diálogo, entre otros, y que a partir de allí se puedan promover acciones de paz. En ese sentido, y a partir de lo que compartimos en el café, entonces nos proponemos como grupo los siguientes objetivos. Me va a permitir nuevamente compartir la pantalla para que podamos visualizar también nuestros objetivos como línea. Está aquí el objetivo general, me va a permitir leerlo.
comprender el papel de la memoria en el conflicto armado en Colombia para establecer un diálogo de saberes en la escuela con el fin de construir una memoria colectiva que permita avanzar en la consolidación de una cultura para la paz. Entonces, básicamente a partir de todo esto que hemos venido conversando y desde el café, este es nuestro gran objetivo. Un objetivo inicial específico es como poder reconocer estas categorías importantes en las que hemos mencionado y otras más que seguro surgen en esta construcción. Poder reconocer estas categorías del conflicto armado en Colombia. Un segundo objetivo que tiene que ver con promover y propiciar unos escenarios donde podamos apropiarnos de toda esta información, aprender los unos de los otros, tener unos diálogos de esta memoria colectiva. Y por último, a partir de ya este aprendizaje que hemos tenido, estos diálogos que nos permiten fortalecer todo el tema conceptual del conflicto armado, entre otros temas que se relacionan, poder visibilizar acciones desde el contexto educativo y desde el contexto cultural también para promover una cultura de paz. Entonces, estas son como las grandes intenciones que tenemos como colectivo, como grupo, pues. Yo también les quiero compartir e invitar. Nosotros, como mencionaba Jairo ahorita, hemos, a partir de diálogos, construido un artículo para la revista que ya mencionó Jairo, un artículo para un libro, pero esto se ha dado a partir de un grupo de estudio que también tenemos, donde revisamos temas que conciernen a esto que venimos hablando, charlamos sobre ello. Hay unos invitados especiales que también ahorita Marcia les comparte un poquito sobre estos invitados. Lo que hacemos es que en este grupo de estudio fortalecemos todo este tema para poder luego pues compartir con otros. Que esta sea también una oportunidad a quienes nos acompañan para invitarlos a ser parte de esta línea de investigación. Nosotros venimos trabajando más o menos hace un año y realmente estamos eso, como construyendo juntos, dialogando, aprendiendo un montón. Entonces, que esta sea la oportunidad también para invitar a quienes nos quieran acompañar. Aquí está como la información general de la línea. Está el correo electrónico, línea diálogo y memoria. Está un canal de YouTube también, que se denomina línea de investigación diálogo y memoria. Y pues también aparece acá el contacto de Marcia. Marcia Márquez es la líder de la línea de diálogo y memoria. Aparece también su número para quienes pues, lo quieran allí tener y se puedan comunicar. Por último, también comparte esta frase linda que hace parte de uno de los escritos que hicimos. La línea de diálogo y memoria coloca aquí la siembra que aspira se vuelva cosecha, como una creación colectiva que debe comprometer a todas las fuerzas sociales no resignadas a dejar el país en manos de los violentos. Estamos construyendo, queridos y queridas compañeros quienes nos acompañan, y pues también queremos invitarlos a construir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias a todos. Les compartimos entonces que hemos venido trabajando justamente en un grupo de estudio en el que ha estado John Alejandro Nova trabajando desde el texto de Elizabeth Jelling, también John Estrada abordando los temas de narrativa biográfica, narrativa testimonial y memoria. Vamos a tener también la posibilidad de presentar en nuestro espacio al profesor Andrei Gómez, un profesor que ha venido trabajando también algunos temas de diálogo del proceso de paz en Colombia, con su libro El triunfo del no. Lo vamos a tener próximamente el 16 de septiembre. Él está invitado desde Londres, así que la transmisión para Colombia, hora Colombia es 2:30 de la tarde. Para quien quiera unirse, pues ahí están los contactos nuestros y nos pueden contactar y empezar a generar estas acciones de sincronía tan importantes para seguir construyendo. Posteriormente, pues tendremos también a otros invitados, a Gwen, también desde Londres, quien nos va a hacer un cine documental, un cineforo, con su documental de Chocolate de Paz,
que realizó a propósito de una comunidad de paz aquí en Colombia y cuál ha sido su acercamiento a trabajar desde este tema de las comunidades de paz. Entonces van a ver alguna serie de reflexiones de esta antropóloga e investigadora, doctorada en antropología de la Universidad de Londres. También vamos a atender a Luisa Fernanda Mesa Vélez. También ha realizado sus estudios postdoctorales en Londres y nos va a hablar de una aproximación decolonial a la cultura del diálogo. Y vamos a tener finalmente a Peter Cousin, quien nos va a hablar de las propuestas de paz y los posibles caminos. Eso va a ser un poco más adelante, aún no está definida la fecha con él. Pero pues bueno, es un abrebocas para invitarlos, así como dice Mari, a que hagan parte de esta línea de investigación, diálogo y memoria, que se viene reuniendo de manera virtual. Así que es un espacio para seguir conversando y seguir construyendo y aprendiendo entre todos. Muchísimas gracias y ahora pues vamos a la parte de las preguntas y comentarios. John, tienes la palabra. Les pregunto, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, John. Perfecto. Sí, te escuchamos. Bueno, Perfecto. muy buena tarde a todos y todas. He estado pendiente de ustedes. Permítame que tengo audio repetido. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Lo que pasa es que yo no los escucho allá al fondo porque tengo que bajarle al celular para poder continuar con el computador. Viejas mañas de estas nuevas tecnologías. Entonces, he estado pendiente de quienes han estado muy pilosos mediante el chat de Zoom. Algunos comentarios. Bueno, pues yo creo que vayámonos primero con preguntas aprovechando el panel. A ver, por acá, por ejemplo, nos permitimos leer. A ver. Hay varias preguntas muy interesantes. Vámonos con esta. Sergio García. La primera pregunta que nos hace Sergio, ¿cómo trabajar la alteridad en la primera infancia? O sea, ese tema del cual nos estaba hablando John Alejandro, que además se vuelve un poco más complejo cuando hablamos de trabajar en la primera infancia. Lo conecta con una segunda, John, si tú vas a ser quien nos permita un poco la opinión al respecto. Dice, la alteridad es reconocer al otro de forma ética y consecuentemente y emocionalmente debe ser. O sea, si ese tema de la alteridad debe también implicar elementos de carácter ético y emocional. John, no sé si nos quieres acompañar con una reflexión. Sí, claro. Bueno, lo primero es que acá en la primera infancia, y ellos es el curso más potente para trabajar eso, debemos de dejar como de lado el típico individualismo colombiano como tal, sino promulgar al reconocimiento de las habilidades de todos y cada uno de los niños, reconocernos como diferentes y promulgar que ellos trabajen en grupos, siempre reconociendo al otro y siempre en torno a un proyecto común, a una causa común. A los niños básicamente les encanta ser parte de algo y trabajar con sus compañeros en logros que realmente los estimulen de forma emocional. Entonces, básicamente podemos establecer rutinas, o sea, por llamarlo de algunas maneras, ¿no? Dinámicas, es más la palabra más correcta, dinámicas en las que todos y cada uno puedan participar y que se reconozca el talento de todos y cada uno y la importancia de trabajar en equipo y de lograr objetivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño necesita motivación y necesita ser parte de algo y que su talento sea reconocido dentro de un grupo. Lastimosamente, siempre nuestro sistema educativo va a predominar la individualidad. No se nos enseña a trabajar en grupo, sino básicamente como que nos dividen y solo se reconoce el talento individual. Es importante, pero también a ellos se les tiene que enseñar que tengan en cuenta el valor del otro, que valoren a su compañero. Y también a través de la afectividad se puede trabajar la alteridad. Es decir, siempre desde la emoción, siempre de reconocer las emociones del otro, siempre de pensar, oiga, no le haga eso al otro,
porque no le gustaría que le hicieran lo mismo. Ya estamos pasando un poco de la alteridad a la empatía. Y en cuanto a la alteridad de los valores éticos y de los valores y de las emociones, básicamente tendríamos que mirar cómo comportarnos frente a la otredad, frente al otro, cómo reconocerlo. Y ahí más adelante leía como me parece muy pertinente desde la perspectiva de Manuel Levinas, y es básicamente a través del autorreconocimiento, pues reconocer también en el otro, ¿sí? Que nosotros nos reconozcamos como seres sociales y que sobre todo superemos esa manera violenta de relacionarnos, ya que nuestro lenguaje, nuestros modales siempre son violentos debido a que vivimos en un contexto que llevamos prácticamente la violencia en nuestro subconsciente. Entonces, básicamente crear nuevas emociones, crear nuevos espacios y ambientes de aprendizaje donde predominen el trabajo en grupo, las emociones y el reconocimiento del otro. Muchas gracias, profe John Alejandro. Diana Marcela Mayorga nos permite un comentario que termina en pregunta. Dice ella, comillas, aquí se habla de paz, discursivamente elaborado y todo lo que quiera llamar, pero en un país tan polarizado se tilda de un guerrillero paramilitar cuando se cuestiona a uno u otro lugar. Así las cosas, por ejemplo, la pregunta es la siguiente, ¿cómo construir paz, verdad y en efecto reparación cuando no se reconoce, por ejemplo, el reclutamiento de menores por parte de los miembros de la exguerrilla de las FARC? Salirnos de nosotros mismos desde la alteridad y las acciones mínimas. Bueno, yo quisiera con la venia de mis compañeros hacer una pequeña reflexión y luego quien quiera pues, continuar. Ponía yo a lo último de este chat precisamente que hay una idea, digamos que también hemos elaborado en los espacios escolares, de esa subjetividad que se mueve en un doble matiz que puede llegar a ser, por lo menos para quien habla, peligroso, y es que históricamente nos han enseñado a hablar de buenos y malos. Y cuando del conflicto interno armado del país hablamos, es muy común que salga ese tipo de denominaciones. Hay una cantidad de verdades que no han salido a flote frente a lo que ha constituido las formas de la violencia o las violencias en plural en nuestro país. Y creo yo que tendríamos que empezar en una narrativa pedagógica que nos permita ir un poco más allá, a entender que que la guerra en nuestro país no ha sido un asunto de blancos y negros, sino que tiene matices y que esos matices tienen inevitablemente que ponerse en discusión en la escuela con nuestros estudiantes, con nuestros pares académicos, con las comunidades con las cuales trabajamos, que se hace más difícil poner esos temas de discusión en Antioquia o en Córdoba que en Bogotá, claramente. De ahí que es importante diseñar arquetipos, ejercicios de narrativa alrededor de la memoria que permitan entender el contexto donde se mueve. Yo frente a esa pregunta, digamos, considero que si bien hay unos debates en relación a cómo se ha dado el proceso de paz con el ahora partido FARC, hay también otros elementos que inevitablemente entran en un ejercicio de justicia con matices y que si nosotros no empezamos a ver a largo plazo un ejercicio de reconciliación que inclusive nos permita entender que se dieron unos efectos de la guerra que son complicadísimos de entender, vamos a mantenernos en esa discusión de quién nos está diciendo la verdad y quién no, y solo viendo el tema del conflicto como un asunto de buenos y malos. Si analizamos en el conflicto, todos los actores, los legales o ilegales, en algún momento cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces no podríamos hablar de quién fue el bueno de la película o el malo de la película en relación con eso. No sé si de pronto hacia allá iba la persona que opinó. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera al respecto dar su apreciación? César, lo veo impulsado, César. Dale. Hola, gracias, John. Digamos que a mí me parece que el tema de la alteridad es muy posible construirlo en sociedad cuando hablamos de
de primera infancia. Digamos que en mi experiencia como profesor de primaria, que lo soy, yo me he encontrado con que el ejercicio de la alteridad va muy en razón de lo que hemos hablado hoy. Y lo digo en qué sentido. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos escenarios en los que los niños puedan desarrollar el diálogo como una forma en la que ellos se narren a sí mismos y encuentren en la narrativa y en la experiencia su manera de ser en el mundo, eso también va a posibilitar que quienes los escuchen los reconozcan como alguien que no solo es diferente, sino que además tiene una historia propia. En ese orden de ideas, digamos que hacer memoria a partir de la narrativa, a partir de las narraciones que cada uno de los niños hace, es lo que genera empatía. Y esa empatía es la que, como nos dice John Alejandro, lo que diría Levinas, genera esta clase de acciones. Entonces, encontramos en las escuelas muchas experiencias en donde se privilegia ese aprendizaje dialógico, en donde más bien no varias partes, sino todas las partes que están relacionadas en el ámbito escolar tienen una voz. Y esa voz no solo es escuchada, sino que además es reconocida. Creería yo que es la manera, digamos que la manera más simple, pero sobre todo la manera más importante en la que un escenario escolar puede propiciar escenarios de reconocimiento del otro. Así como lo decía el profesor John Alejandro comenzando su exposición, cuando hacemos cómo conoces el ser y cómo entender ese ser. Y es a partir de eso, del habla y de la escucha. El diálogo es lo que posibilita eso, creería yo. Muchas gracias. Creería que por cuestiones de tiempo nos toca ya ir con unos comentarios finales. No sé el equipo hasta qué horas tenemos nosotros. Nos dieron unos minutos más, pero de hecho ya se pasó el tiempo, pero nos permiten Bueno. seguir un poco más. Listo, pero entonces yo creo que vayamos ya con, por lo menos de mi parte, con algunos comentarios finales del chat y cierren ustedes. Dice acá Javier, en ánimo de comentario, pregunta, ¿realmente somos seres alter o como dice Kant, somos egoístas por naturaleza? ¿No será que disfrazamos una falsa alteridad que busca es un autorreconocimiento? Egoísmo, bueno, ya John está ya sonriendo, es probable que tenga cosas por decir en un momento. Edna Bernal dice lo siguiente: la alteridad, interpretando el enfoque de Manuel Levinas, implica reconocer el rostro del otro o al otro que me constituye, claramente. Desde su lado más oscuro, implica pensar lo que odiamos, por decirlo de alguna manera, porque se trata de reconocer la diferencia, como quien se cambia de zapatos y no con un nuevo amigo. Muy interesante, Edna, muy a propósito de lo que Johnny y César estaban mencionando. Muy a propósito de la pregunta sobre cómo hacemos para abordar ese tema tan espinoso de los niños en el conflicto por parte de la exguerrilla de las FARC. Dice Cristina Becerra, listo ya. La memoria es parte importante de la construcción de la paz. En la Argentina aún estamos en la misma, es bastante difícil, que además nos llevan unos buenos años y ellos siguen allá en sus debates, que yo creo vamos a durar también un buen número de años acá. Angie Paola Silva dice, se hace memoria también al revitalizar nuestra cultura ancestral. Compañeros, un sincero reconocimiento a tan excelente trabajo. Sergio García vuelve a preguntar, muy a propósito de, al parecer, su trabajo con niños y niñas, ¿cómo trabajar la memoria en la educación infantil? ¿Qué estrategias reconocen ustedes como grupo y qué herramientas se sugieren? Ya iremos con esa respuesta, Sergio, de parte de los compañeros de la línea. Lina María Pacheco dice, considero que es importante abordar temáticas de memoria histórica para no construir falsas concepciones y falsos análisis de su realidad, para no engañar y facilitar la imagen de unos actores contra otros. Por respeto, pues no se debe considerar que se usa la autoridad de docente para imponer creencias o posturas y para que las personas aprendamos a tomar decisiones ciudadanas. Comparto lo que mencionas. Olga Lucía dice que ustedes son un maravilloso equipo y que les manda muchos besos y abrazos. Catherine Rosso dice,
para contextualizar, visibilizar diferentes acontecimientos, a la pregunta sobre la memoria, sobre el trabajo de la memoria en los contextos escolares. Dice, para contextualizar, viabilizar diferentes acontecimientos, analizar de manera crítica las dinámicas políticas y éticas socioculturales de nuestro país. Y ahí les dejamos el link para que se conecten precisamente con este colectivo de trabajo pedagógico, del cual hace parte la línea. Ángela Cruz dice, trabajar temas de memoria histórica en educación es de gran importancia, ya que con estas compartimos con las nuevas generaciones la importancia de respetar las individualidades e indudablemente la posibilidad de buscar maneras diferentes de llegar a construir un presente y un futuro más equitativo en diferentes ámbitos. Bueno, yo creo que ahí hay más comentarios. Quienes quieran pueden ir directamente. Francisco Pineda nos dice, por tiempo sobre todo estoy tratando de pasar algunos comentarios. Pienso que una forma de trabajar la memoria en nuestros colegios es a través del arte, ya que la dimensión estética permite que los individuos se expresen más libremente, a la vez que se refleja la sensibilidad y las emociones. En nuestros niños de primaria y preescolar, esta sería una forma clara de trabajar la memoria. Bueno, queridos compañeros, Pedro Pérez dice, la memoria histórica es y debería ser parte de cada uno porque al memorizar los recuerdos sin perder nuestra identidad. Bueno, muchas gracias a todos los que se dedicaron a comentar las preguntas que por ahí dejamos y demás, y dejo al equipo para que, si quieren responder alguna de las preguntas que se hicieron o ir directamente con el cierre de la actividad. Frente al tema de la memoria, lo que se ha trabajado de memoria histórica, tenemos de hecho algunas cajas de herramienta que se han desarrollado, por ejemplo, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, independientemente como del debate actual por el director. El equipo de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica generó una ruta de niños y niñas para trabajar los temas de memoria, y pues se ha trabajado mucho desde el tema del arte como posibilidad de transformación y de estas miradas frente al arte, frente a la memoria. Hay también algunas experiencias que existen en los colegios también. La Universidad Distrital también desarrolla una página de internet en donde también nos dan algunos tips para trabajar los temas de memoria histórica con niños y niñas. Eso podría decirles por ahora de las cosas que se pueden trabajar, pero sí hay posibilidades de trabajar, especialmente desde el arte. Hay un compañero que ha venido haciendo una investigación también bastante importante desde todo el tema cultural, ha abordado los temas de memoria histórica desde el fútbol, por ejemplo. Fútbol y arte para trabajar la memoria histórica en Buenaventura. Por ejemplo, es una de esas posibilidades. Hay múltiples posibilidades de trabajar los temas de memoria en las aulas y fuera de ella también. No sé, compañeros, para que me complementen. Yo quisiera responder dos preguntitas. La primera, la persona que me dice lo del autorreconocimiento, es básicamente, primero, pues es que uno se reconoce en comparación al otro y teniendo en cuenta las experiencias del otro. Y eso es lo que nos hace falta acá, porque nosotros parece que en este país parroquial viviéramos solamente pendientes de nuestro terruño, de nuestro espacio ya, pero no reconocemos a las otras personas que conforman culturalmente la nación colombiana. Entonces, como que básicamente, en lugar de decir, venga, qué chévere tener la sinceridad del costeño, qué chévere tener el arranque y el emprendimiento del paisa, entonces, en lugar de eso, rechazamos esas cualidades y nos conformamos con ser simplemente una pobre versión de nosotros mismos. Amamos nuestra verdad, nos amamos a nosotros mismos, pero no reconocemos a los demás departamentos que conforman culturalmente la nación colombiana.
Entonces, básicamente es autorreconocerse a través del reconocimiento del otro. Pero entonces tenemos que empezar a reconocer a las personas y reconocer a los demás que conforman esta nación para reconocerlos a nosotros mismos. En cuanto a las estrategias para trabajar la memoria, entonces, una estrategia para trabajar la memoria desde la lectura, porque soy profesor de lenguaje, estoy acá metido acá por cosas del azar. Una cuestión es básicamente reconocer la lectura del primer mundo. La lectura del primer mundo es básicamente todas las sensaciones a las que están expuestas nuestros niños en sus primeros 5 años de vida. Los olores, los sabores, la comida y sobre todo el aspecto cultural que los rodea a ellos, de dónde son, de dónde provienen, todas las costumbres que tienen en su familia. Para tener un acervo teórico de lo que significa la lectura del primer mundo, les recomiendo leer un artículo fundamental que se llama La importancia del acto de leer, del señor Paulo Freire. Entonces ahí nos da muchas pistas y muchos consejos sobre cómo integrar todas esas sensaciones y todo lo que nuestros estudiantes aprenden sus primeros 5 años de vida para que nosotros podamos trabajar la memoria y sus emociones en primaria y en secundaria. Era eso nomás. Listo. Yo creo que ya ahora sí, por tiempo, debemos ir cerrando, agradeciéndoles, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden, pues, en nuestro correo electrónico, lineadialogoymemoria@gmail.com. Ahí nos pueden escribir si quieren participar en alguna de nuestras actividades. También se encuentra la página de Facebook del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, perdón. Así lo encuentran, Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Encuentran la página y ahí pues también se pueden contactar de alguna manera con nosotros o a través del celular por WhatsApp 316-410-3292. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos haber dejado preguntas, reflexiones, más que respuestas, porque hay que preguntarnos para seguir construyendo. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguien más? Que tengan bonita noche, descansen. Para todos, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, sí, quedamos pendientes de lo que se venga. Ojalá sean cosas muy buenas. Hoy es viernes, no nos pueden mandar a descansar. Llevamos meses de descanso. Entonces, a quienes estén interesados se pueden ir a tomar un café, una cerveza, algo que les permita compartir con otros y otras y con la familia. También los invitamos a que vayan a Facebook, a la página del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo y nos sigan la información de la revista, de los libros y de los más ejercicios académicos que andamos adelantando. Que tengan una magnífica tarde. Santiago, ¿vas a decir algo? Así, Santi, por favor. Buenas noches, gracias a todos. Uy, no, pues compañeritos y compañeritas, muy agradecido por tantas enseñanzas. Santi, no se escucha bien. De verdad que a uno aterrado con todo el trabajo que han hecho con la producción intelectual. Pues, ábreme un poquito la puerta, muñeca. ¿Aquí me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, Andrés. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos mejor, es que no te estábamos escuchando. Gracias, no, que una felicitación especial, conozco de cerca su trabajo, no he estado colaborando con ustedes directamente, comentaba que el colectivo pues tiene unas problematizaciones específicas y ustedes digamos que tienen el potencial más grande que he visto. Conozco el capítulo, conozco el artículo de la revista, es unas cosas impresionantes, de verdad súper invitados a conocer la revista porque lo que se ha logrado a nivel teórico es una cosa maravillosa. Entonces
muchas gracias. Y no, John, gracias por ese apoyo, porque pues tú cuando ingresas y qué decir, pues nos vemos a las 6 en la clausura, los que puedan. Entonces, un abrazo enorme y Santiago, te muchas perdimos. gracias. Esperemos De pronto. verdad, Muy buena noche. aprendí mucho. Bueno, compañeros, entonces finalmente, para invitarlos al cierre del Congreso que se va a realizar en un momento, entonces los invitamos a que participen también de ese cierre. Muchas gracias, Santi. Infortunadamente no pudimos escucharte totalmente. Andrés Santiago Beltrán Castellanos es el líder del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, que tiene 4 líneas de investigación, una de las cuales es diálogo y memoria. Mil gracias entonces y nos vemos pronto en la clausura de este evento. Gracias. 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 Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Con gusto. Felicitaciones, gracias. Muy bien, Marcia. Gracias. Carlos, ¿eres Carlos? Sí. Sí, Carlos. Y ahora el Muchas cierre. gracias. Ahora, ¿el cierre es en dónde? ¿En la Candelaria? ¿En qué sitio? Orden. El cierre es ahorita. Vamos a hacer la clausura del evento, así que están todos invitadísimos a participar de la actividad final de este congreso tan interesante para todos y todas. Listo, Mari. Entonces yo creo que ya podemos detener la grabación y... Gracias, Marcia. Gracias, Jairo. Gracias, César. Gracias, John. Gracias, Mari. Gracias. De verdad, excelente equipo, maravilloso. Creo que nos debemos un abrazo cuando podamos hacernos este abrazo